buenos días a todos. Una semana más estamos con todos vosotros en el podcast de Editorial Colima para presentaros uno de los grandes libros del otoño, de la mano de nuestro invitado de hoy, Antonio Díaz Deus. A Antonio ya le hemos publicado y estamos encantados de sacar este titulazo, Líder, Coach, Chamán. Se subtitula, es muy explicativo, Liderazgo de alto impacto en tiempos de incertidumbre. Hola Antonio, ¿qué tal estás? Y ahí, Marta, ¿cómo estás? Pues mira, estoy encantada, primero porque te veo de un color muy alegre, que es el que elegimos para la carátula de los podcasts. Eres muy Ujú. conjuntado. Y luego la verdad es que tu libro es un libro de uno de nuestros temas favoritos. Nosotros tenemos muchísimos autores que son coaches, libros de coaching, pero tú vienes a elevar el nivel, porque tú y yo compartimos una búsqueda y esto de hablar del ser y cosas profundas. Creo que es algo que nos tiene que llevar a los que somos buscadores incansables. Y tú lo has puesto de una forma muy simpática, también exótica, para hacerlo más atractivo, que es lo que se trata. Hay que hacer marketing porque el contenido lo merece. Con esta palabra que le hemos añadido a esto del líder coach, que es algo bastante conocido ya, que le hemos puesto un sustantivo más que es chamán. Aquí estamos hablando ya de otras cosas. Pero bueno, de todo esto y de mucho más vamos a hablar en nuestra conversación compartida ahora. Pero quiero dar paso, como siempre, antes a la directora de comunicación de Editorial Colima, a Rocío Aguilar, que te va a presentar adecuadamente. Adelante, Rocío. Pues sí, muchas gracias, Marta. Gracias. Voy a hacer una presentación. Siempre digo que es breve y que seguro que ni le hago justicia, porque seguro que algo me voy a dejar en el camino. Pero bueno, como bien dices, hoy recibimos a Antonio Díaz Deus. Antonio es consultor, es coach, estudió ingeniería industrial en la Universidad Politécnica de Madrid. Después de finalizar sus estudios, viajó a México, vivió allí durante 8 años. Empezó a trabajar como consultor, formador de organizaciones hace ya prácticamente 30 años, así que tiene una más que contrastada experiencia. O sea, lo voy diciendo, pues seguro, como os decía antes, que me dejo algo. Bueno, Antonio ha integrado a su formación universitaria otras formaciones como terapia Gestalt, trabajo con Enneagrama, donde trabajó con Claudio Naranjo, también se formó en constelaciones familiares con Bert Hellinger y en PNL. Todo ello además aplicado a la gestión de equipos de trabajo en procesos de aprendizaje exponencial. Es formador, porque también imparte el módulo de liderazgo y desarrollo de talento en el MBA de la IEN, de Industriales, en la Escuela de Negocios en Madrid, y mucho de ese conocimiento y experiencia lo ha plasmado en varios libros. En 2010 publicó El coach como chamán, después Coaching en el camino y finalmente Las 4 llaves, Enneagrama y liderazgo, como antes también comentaba Marta, que es ese de hablaremos de él un poquito más adelante, más tarde. Porque como bien decía, su último libro, recién publicado por Colima, se titula Líder, Coach, Chamán. Este libro nos ofrece un manual tanto para los interesados en coaching, que quieren descubrir una visión más allá de lo convencional, como quien quiera explorar sus propias dotes de liderazgo. Líder Coach Chamán es muy práctico porque incluye ejercicios, nos aporta una visión muy integradora y muy profunda y del tradicional enfoque del coaching, porque Antonio parte de la idea de que antes de liderar a otros, el líder coach tiene que aprender a liderarse a sí mismo y para conseguirlo tiene que pasar por las mismas etapas que un chamán, es decir, trascender de su propio ego, ponerse al servicio y desarrollar su ser, que ahí es un poco por lo que estabais empezando a comentar. Así que lo vamos a dejar ahí, que si no, no dejamos nada para la charla. Muy bien, Rocío, muy prudente, como siempre. Bueno, pues pínchanos ese magnífico book trailer que has preparado y empezamos la conversación. Vamos. Ahora sí, Antonio, bienvenido a tu casa, a este humilde podcast para hablar de tu guión, nuestro libro. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí estamos esperando esta charla con vosotras dos, que la verdad es que me queréis mucho y se nota el tema.
Sobre todo, bueno, quería yo decir que en el fondo el libro es un poco el reflejo de lo que ha sido mi vida y los aprendizajes que he ido teniendo y cómo me han servido a mí y cómo han servido a otra gente con la cual he ido trabajando. En ese sentido me refería un poquito a chamán, ¿no? Entonces, bueno, es un libro bastante personal de todo lo que ha pasado por mí, no sé qué, bueno, y es un poquito esa la idea que quería plasmar. Y nada, esperando empezar. Bueno, pues fenomenal, porque es verdad que tú vienes muy trabajado, muy vivido, aquí no se cumplen años en vano y algunos como tú pues los aprovechamos, o como yo también, nos vamos aprovechando todo lo que podemos en el tiempo, porque nos vamos conociendo este libro, este primer libro que sacamos de Editorial Colima tuyo, Las cuatro llaves, un libro sobre eneagrama, porque tú has sido discípulo ni más ni menos que Claudio Naranjo. Bueno, pues ya me presentó a un ingeniero de formación, pero prontamente reconvertido en una persona al servicio de otros. Pero han pasado unos cuantos años y han pasado unas cuantas cosas. O sea, te veo en un nivel de trabajo ahora estupendo, Antonio. Sí, muchas gracias. Bueno, he andado ahí lo que la vida me ha dado, me ha ido llevando y bueno, luego al final te das cuenta cuando miras, das la vista atrás, que en el fondo ese autoliderazgo a que me refiero es un poco también dejarse fluir, ¿no? Y ponerte al servicio del ser y ponerte y dejarte ir llevando, ¿no? Por lo que la vida te va dando de forma consciente. Y eso es lo que yo denomino autoliderazgo. Y bueno, ya como uno tiene ya unas canas, que tengo aquí unas cuantas, y bueno, ya estás un poquito de vuelta de muchas cosas, pero de menos vuelta de muchas otras, ¿no? Entonces como que te vas quitando mucho peso de la mochila y te queda un poco lo fundamental. Y para mí lo fundamental es lo que intento plasmar en este libro de Líder Coach Shaman, ¿no? Como que es lo que te va quedando, ¿no? Como que las cosas que te van quedando importantes en la vida, que yo creo que es una buena metáfora, ¿no? En la vida, en el fondo, vamos cargando demasiadas cosas que no nos son útiles y al final tenemos que ser capaces de ir limpiando habitaciones de nuestra casa y de la psique e ir quedándonos con lo fundamental. Y sobre todo, un proceso de limpieza es muy importante porque si vas limpiando cosas en tu vida, vas dando apertura a lo nuevo. Y es muy importante como que abrirse a lo nuevo, ¿no? Entonces, como que cuando vas cumpliendo años es importante también ir dejando cosas atrás, sin apego. Y entonces así permites que la vida te vaya sorprendiendo y te vaya enriqueciendo. Y hay gente que van teniendo años y se van cargando más cosas en la mochila y eso no puede ser, eso no funciona así. Oye, para los que todavía no te conozcan, pero te van a conocer mucho más a través de las páginas también, ¿sabes? Destiladas, como bien dices, de lo esencial, de pues toda una trayectoria personal y profesional de crecimiento tuyo, que compartes con otros. Explica un poco, o sea, cuál es el punto, o sea, cómo un ingeniero de formación, es decir, una mente totalmente racional desde el punto de vista, pues eso, pues del entrenamiento, acaba en estos lugares, ¿eh? Ya no solamente el coaching, sino un poquito más avanzado. ¿Cuál es el punto, ¿sabes? El vórtice o cómo es este proceso, así brevemente descrito? Bueno, brevemente diría que yo mi tendencia natural, yo quería ver, desde que tenía 17, 18 años, pues no sé, hacía viajes astrales y hacía cosas, yo era así un poco raro, entre comillas. Y lo que pasa es que, bueno, estás en una familia de clase media que hay que estudiar una cosa que te sirva, entonces no te dejan hacer filosofía, como hizo mi abuelo, no te dejan hacer ciertas cosas y al final estoy en ingeniería industrial que bueno, como se me daban bien los números, pues me funcionó bien. Pero y estuve trabajando de ingeniero unos años, pero bueno, la cabra tira al monte y bueno, y entonces pues en cuanto la vida me empezó a sorprender, pues hice el cambio, ¿no? Y por otra parte, quiero recuperar un poco la imagen de Salvador de Madariaga, un clásico español que era ingeniero también, o sea que los ingenieros hay una especie de avidez de ser humanista, porque la ingeniería lo que te da es mucho proceso, y entonces también hay una especie de avidez de ampliar ese tema, ¿no? Entonces aquí rompo una lanza a favor de los ingenieros, porque sí es cierto que no todos, pero hay mucho ingeniero que como que exploran, ¿no? En el mundo de la humanidad. Y la vida me lleva un poco por ahí, gracias a Dios, y yo nunca me sentí totalmente a gusto en el mundo de los procesos, en el mundo de la rentabilidad de las empresas,
Y entonces, bueno, la vida me llevó a profesiones de ayuda, evidentemente. Pero vamos, entré como se entra. O sea, yo entré porque tuve necesidad de terapia, porque de un cambio de México, vivir en México, a venir a España, el cambio fue muy fuerte y entonces me costaba adaptarme, tuve que entrar en terapia, estuve muchos años en terapia, eso me llevó a formarme como terapeuta. De ahí conocí a Claudio Naranjo, que me mostró un poquito el camino. Entonces fui ahí agarrándome a lo que me fue sirviendo, ¿no? Y luego ya conocí a Hellinger. Entonces, de alguna forma, pues ha sido mi propia búsqueda, ¿no? Mi propia búsqueda ante mí. Entonces, esa propia búsqueda, en un momento dado me di cuenta de que ese camino que yo iba andando, pues podía acompañar a otros también. Y ahí comenzó un poco Pero en el fondo fue una labor de búsqueda de mí mismo, por eso me refiero un poco al chamán en ese sentido también, ¿no? Como que para poder ayudar a otros, yo siempre he criticado mucho a los coaches e incluso terapeutas o psicólogos que son muy conductistas, pero claro, que no se han trabajado la relación con su padre, no se han trabajado la relación con su madre, y luego cuando tienen clientes, pues con esos clientes pues no saben qué hacer, porque hacen muchas proyecciones y entonces es muy importante el trabajo personal. En ese sentido es lo que yo puedo aportar, porque claro, ese trabajo personal a mí, en un momento dado, dije, hombre, esto tiene un valor en el mercado, que es importante porque tienes que ganarte la vida, esto puede ayudar a otros, y entonces a partir de ahí comencé. Entonces eso fue, digamos, yo diría que a partir de un proceso de autotransformación profundo te das cuenta de que puedes acompañar a otros. Y además esa es la esencia de la terapia Gestalt, que fue lo que yo me formé, ¿no? Como que un terapeuta Gestalt acompaña a otros a recorrer un camino que él, si no ha recorrido en todos los casos, por lo menos le es familiar. Muy bien. Oye, cuentas en el libro de forma muy interesante, porque el libro está lleno de o sea, repleto de anécdotas personales, como bien dices, pero concretas, ¿no? De casos. Has trabajado muchísimo en el mundo de las empresas, desde dentro, como consultor, como coach, etcétera. ¿Qué te han enseñado? Porque en el libro se ve que hay una evolución, ¿no? O sea, lo que tú esperabas, lo que fuiste encontrando y cómo tú te fuiste moviendo en ese, pues desde el conocimiento, desde dentro de lo que está ocurriendo. ¿Cómo ves esto? Bueno, yo inicialmente cuando empecé con organizaciones, lógicamente yo estaba necesitado de una forma de ganarme la vida. Entonces, mi primera entrada en el mundo de la formación y en el mundo de las empresas fue simplemente consultoría en formación y formación. Eso, bueno, fue una primera entrada, ¿no? Entonces, a medida que yo me iba trabajando y yo iba trascendiendo un poquito eso, pues ya yo era capaz de ir, por ejemplo, pues cuando ya me formé como terapeuta Gestalt y yo hacía cursos de formación, ya no era una formación al uso, sino que yo hacía ya dinámicas grupales, con lo cual yo cambié mi forma de en esa época, hablando de los años 90, pues cuando trabajaba en organizaciones me llamaban el consultor esotérico. Esotérico que hoy en día sería juego de niños, porque esotérico era que utilizaba cosas de PNL, utilizaba dinámicas grupales estilo de Gestalt. O sea, yo todo lo que me iba trabajando lo iba aplicando a las organizaciones. Entonces me funcionó muy bien y me trabajó muy bien en todo lo que era mandos intermedios. O sea, primero una primera etapa de formación pura y dura, después de ahí entré a hacer dinámicas grupales de desarrollo. Trabajé mucho con outdoor training, por ejemplo, en lo que era cambios de cultura, y trabajé mucho en el proceso ese de cambios culturales dentro de organizaciones y mucho con todo lo que son mandos medios y mandos medio altos. Entonces, ahí me fue muy bien. Y luego ya en una última etapa, cuando empecé a trabajar con alta dirección, eso ya trabajé mucho con mujeres en alta dirección, como para acompañarlas, ¿no? en ese proceso. Pero claro, en alta dirección se manejan parámetros distintos y ya es otra historia. Entonces eso es lo que también reflejo en mi libro, ¿no? Cómo puedes ir trabajando en procesos puramente remediativos, como puede ser pues, un coaching normal, a ir a procesos más generativos de más desarrollo, a trabajo en equipo, que es muy importante. Yo he hecho muchísimo trabajo en equipo también. Pero todos tienen en común una cosa, que es que el ego hay que trabajárselo, hay que mirarse el ego, hay que mirarse los comportamientos automáticos, hay que saber tu sombra por dónde va, hay que conocerse, hay que tener un pequeño mapa psicológico de los demás, si tienes trabajo en equipo para ver cada uno por dónde va. O sea, todo eso fue lo que pero siempre empezando desde abajo, ¿no? Incluso, yo qué sé, el primer mapa que manejé yo caracterológicamente fue la astrología. Luego me acuerdo que estaba muy de moda en la empresa lo que eran los roles de Belvin.
Pero claro, todo eso luego quedó totalmente cubierto con todo el mundo del enagrama, ¿no? Entonces, siempre me han gustado mucho los roles dentro de los equipos y bueno, entonces de alguna forma he ido indagando en cosas que a mí me resultaban muy útiles para, para mí, pero luego también para organizaciones. Igual que todo lo que era la PNL, la programación neurolingüística de Bandler y Glinder, pues en la empresa fue una bomba, fue realmente una sustitución. En esa época en la empresa estaba muy de moda toda la AT, toda la NES transaccional, y eso se vio sustituido por todo el modelo de PNL, que luego años más tarde fue sustituido por todo el mundo del coaching. O sea, siempre ha habido como modas, ¿no?, en las organizaciones. Entonces, ir subiéndose a esos carros, pues ha sido interesante. Sí, se ve perfectamente en el libro cómo vas embarcando en tu proceso, pues todas las herramientas que vas descubriendo a medida que vas entendiendo mejor, pues dónde están los cuellos de botella, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues seguramente los procesos de transformación que querías, que ansiabas provocar, hasta desarrollar tu propio método, ¿eh? Que seguramente una de las potencias o las virtudes que tiene, bueno, primero que es muy tuyo. Y segundo, efectivamente, que, o sea, bebe de muchísimas fuentes muy interesantes y seguramente para los lectores muchas de ellas sorprendentes porque nos han atrevido a explorar en sitios que no son los habituales, ¿no? Claro, de hecho, yo estuve muchos años con un tipo de coaching que yo llamaba coaching integrativo, que también bebe las fuentes de la terapia integrativa, que se llamaba terapia integrativa de Claudio Naranjo, y yo entonces empecé con ese tema. Hoy en día, entonces lo integrativo tenía que ver con integrar muchas cosas, ¿no? O sea, integras pues el modelo de enagrama, integras incluso algunos modelos conductuales que también pueden ser útiles, muchos temas de PNL, muchos temas, por ejemplo, en este caso de constelaciones de Hellinger, lo sistémico. Entonces, hombre, yo creo que uno de mis puntos fuertes, me formé mucho con Bandler y con John McWhirter en todo el tema de modelado de procesos, entonces como una especie de remodelado del enagrama y remodelado de muchas cosas para ir adaptándolas a lo que yo pensaba que me iba funcionando. Entonces, claro, es difícil decir, hombre, a mí me gusta la PNL, me gusta el enagrama, me gusta lo sistémico, y yo todo eso lo he ido integrando de alguna forma y lo presento en mi propio modelo. Claro, mi propio modelo pues bebe de muchas fuentes. Además me gusta cifrar, o sea, me gusta citar mis fuentes, porque eso creo que es importante, el respeto a las fuentes que has tenido. Pero también hay cosas que digo, no, estos son ejercicios propios que yo he ido experimentando. Porque además hay una cosa curiosa, que es que cuando tú trabajas como consultor o en desarrollo personal, el gran elemento activo es el grupo. O sea, donde a mí me encanta hacer grupos, porque en el grupo hay una creatividad que te genera el grupo. O sea, yo no creo, en mi profesión por lo menos, no se trata de estar en tu casa meditando y que de repente te viene una inspiración y te viene una idea, no. Lo suyo es hacer grupos de desarrollo, y en el grupo de desarrollo el propio grupo te lleva a ciertos sitios. Entonces yo he descubierto muchas de las herramientas que propongo en el libro, pero son herramientas que yo he descubierto con los grupos. O sea, que son, de alguna forma, no son propiedad, o sea, no es una cosa que tú digas esto es mío y me lo quedo, sino que de alguna forma han surgido, son emergentes grupales que han surgido en el trabajo con otras personas, ¿no? Como desde una especie de inconsciente común, de una psicología común, y eso es lo bonito, ¿no? Que son cosas y ahí está la creatividad está en el grupo sobre todo, ¿no? Has citado algunas herramientas, has citado la PNL, has citado el tema del eneagrama, has citado, no con estas palabras, pero así lo digo yo, el tema de, bueno, coaching sistémico. Y otras, muchas, porque la verdad es que hay muchas en tu libro y además muy condensadas y, como bien dices, integradas, ¿no? No es solamente una relación de cosas, sino que se ve que las has utilizado, las tienes perfectamente contrastadas, etcétera. ¿Cuáles son, yo puedo saberlo, pero me gusta que lo expreses tú, ya te voy conociendo, las que realmente te han parecido más impactantes, transformadoras, si te tuvieras que dar con algunas así? O sea, es como la herramienta por antonomasia, o no me dices, no, tienen que ser varias. O sea, la que realmente supuso un antes y un después en Antonio. Bueno, hombre, la herramienta fundamental que a mí me cambió la vida mucho fue el enagrama, pero el enagrama, no tanto el enagrama estadounidense, que es un enagrama en muchos casos muy conductual, sino el enagrama que yo conocí en el mundo de Claudio Naranjo, en el mundo de la Gestalt, que es un enagrama muy transformador, que viene de Ichazo y que viene de una tradición espiritual muy profunda. Entonces es como una especie de mapa
no solamente un mapa caracterológico, sino también un mapa muy profundo espiritual de desarrollo. Y a mí fue lo que me marcó mucho, ¿no? Eso, básicamente el enagrama. Lo que pasa es que, bueno, entonces, y de hecho es el que hago en la universidad, en los cursos, los MBAs, es el que hago con gente joven. Yo diría que el enagrama, a nivel individual. Lo que pasa es que una vez que trabajas a nivel individual el ego, llega un momento que está muy bien conocer tus puntos fuertes, está muy bien conocer tus áreas de mejora, está muy bien conocer tu sombra, está muy bien conocer tus comportamientos automáticos, como diría Gurdjieff, ¿no? Porque muchas veces reaccionamos de la misma forma ante las mismas circunstancias, ¿no? Como que tenemos ciertos patrones desde la infancia y eso lo vamos repitiendo, que quizá cuando estás en la infancia te funcionan, pero cuando tienes 40 años, tienes 35 años, 45 años, te das cuenta de que no te funcionan y sin embargo los sigues aplicando sistemáticamente. Entonces eso te genera mucho sufrimiento y mucha frustración. Pero claro, como son comportamientos automáticos, pues no puedes hacer nada. Entonces eso es todo un proceso muy bonito de trabajo individual, bueno, que es un proceso espiritual que tiene, bueno, muchísimos, los mismos padres del desierto que se iban al desierto a meditar, los padres de la iglesia, realmente ese era el trabajo que hacían, ¿no? Era el trabajo que hacían con los famosos pecados capitales, que los pecados capitales no es sino una especie de yo diría, de síntesis mal hecha de lo que es el enagrama. Entonces, eso yo diría que a nivel individual eso es muy importante. Y luego, una vez que tú tomas conciencia a nivel individual de dónde estás, la segunda herramienta fundamental es todo el mundo del coaching sistémico, como tú has dicho, o sea, todo el mundo de lo sistémico. Lo sistémico significa que, aunque tú te trabajes en lo individual, llega un momento en que tienes que ver en dónde estás en el mundo parado. Entonces, no es lo mismo si eres el hijo mayor, o si eres el hijo pequeño, o si eres hijo único, o si no, o si incluso, es decir, cuál es nuestra relación, nuestra conexión con el sistema que nos ha tocado vivir. Y ahí hay mucha información y es muy interesante, ¿no?, el ver eso, ¿no? Entonces, claro, es un trabajo personal también, pero yo diría que son las dos herramientas básicas, que es el mundo de lo individual, que tiene que ver con el ego, que tiene que ver con y luego el mundo de lo sistémico. Claro, cuando un coach o un líder está trabajando en organizaciones, es fundamental que conozca estos dos aspectos. Uno, el aspecto suyo, de cómo es su ego y cómo ese ego se engancha con los demás, cómo es el ego un poquito de los demás para poderlos gestionar de forma adecuadamente en un equipo. Y finalmente, cómo está él involucrado en procesos sistémicos con otras personas, ¿no? Se ha tenido, yo qué sé, un padre ha tenido mucho trauma en la infancia, con un padre no sé qué, o con una madre no sé cuántos, o con unos hermanos. Es decir, ver que los patrones sistémicos también te condicionan mucho. Entonces yo diría que es cuestión de ver, tanto para ser un buen coach como para ser un buen líder, tienes que revisarte tus comportamientos automáticos, tanto a nivel individual como a nivel grupal. Porque eso luego lo repites sistemáticamente. Si tú has sido el hijo único de una familia, cuando tú estés trabajando en una empresa, pues tendrás unas manías y unos vicios de hijo único. Pues querrás tener más, como yo qué sé, más privilegios, o querrás ir a tu bola, o serás más tímido, o serás más introvertido. Y si eres el mayor, pues querrás ser el jefe de la manada, o si eres el pequeño, pues a lo mejor vas. Es decir, ver esos patrones sistémicos te da mucha información. Bien. No, no, sin duda estás abriendo muchas ventanas de reflexión, invitaciones a explorar aspectos que la gente ni considera, y cuando digo la gente digo coaches, es decir, gente que se dedica a acompañar a otros, es decir, que se dedica profesionalmente a esto. Ya no te digo el ser humano de a pie, para el cual también es totalmente recomendado el libro, porque haces mucho también continuamente invitación al autoliderazgo y a que todo lo que expones en el libro, o sea, no hace falta ser un profesional de esto, sino que además está muy bien contado, muy fácil, muy asequible para cualquiera sin conocimientos previos de coaching, ¿no? Fíjate que antes has hecho referencia y ahora has hecho unas referencias a los coaches. El coaching convencional tiene vamos a hacer como una pequeña puya, eso que detectamos a veces, ¿no? Bueno, esto, las certificaciones y este negocio que se ha montado, ¿no? Pero a veces podemos detectar esos coaches que no han hecho ese recorrido, ¿eh? Es sin duda uno de los valores, por eso te digo, te veo en un buen momento, haber habido que hacer todo el trabajo en uno mismo para luego atreverse a proponer algo o a hacer algo por los demás. Hay otra cosa que se me ocurre hablando contigo, a ver qué te parece, otro techo de cristal que pueden tener los coaches al uso, que es esta parte de
falta de afán por explorar lo espiritual, una de las dimensiones más importantes del ser humano, por no decir la más importante. Y, o sea, se ha convertido en algo tan profesional en el sentido más estricto de la palabra y tan aséptico, con una metodología tan cerrada que se enseña en las escuelas, que se llega donde se llega y, claro, o sea, se llega y ya no se llega más. ¿Es esto una de las grandes contribuciones de tu trabajo, piensas, Antonio? Bueno, eso, gracias por comentarlo. Esto, claro, eso no es mío, eso viene de las fuentes de donde yo he bebido, y eso yo lo heredo mucho de Claudio Naranjo, ¿no? Claudio Naranjo, que era el enfoque que te decía antes, el enfoque espiritual del enagrama. Pero eso también, desde un punto de vista sistémico, también se maneja mucho, ¿no? Lo que es el alma familiar, lo que es el alma, o sea, no solamente hay un alma individual, sino que también hay un alma de la familia, ¿no? Y esa alma de la familia manda mucho y tiene mucha importancia. Entonces, como que hay que rendirse ante ese alma de la familia, ¿no? Entonces, bueno, claro, el mundo del coaching, yo siempre he dicho que había muchos coaches que de alguna forma eran consultores de toda la vida, el consultor de siempre, consultor de dirección, el consultor de la dirección, pero en esta moda que siempre ocurre en el mundo de los recursos humanos, pues de alguna forma se ponía la etiqueta de coach, porque era muy fácil, ¿no? Ponerse la etiqueta de coach. Eso fue como... Entonces, bueno, como tantas etiquetas que se ponen. Entonces, pues en el mundo del marketing ocurre eso. Entonces, yo ya hace muchos años que eso ya me cazafé de eso, porque no me gustaba lo de ser coach. Parecía que era como, yo prefería llamarme consultor en liderazgo, ¿no? Y de alguna forma creo que lo que soy. También, claro que sí, mis raíces son de coaching y yo reivindico también el coaching. Lo que pasa es que hay una especie de afán, como tú has dicho, de generar, de poner certificaciones, ahí cualquiera monta una asociación. Yo tuve durante 10 años, hice programas de coaching, o sea, hacía un programa que llamaba Máster en Coaching Interactivo y Sistémico, y yo para evitar esos tejemanejes creé mi propia asociación de certificación. Y entonces, nada, pues yo hacía mi curso, que era un año de duración y era muy profundo, lo hice en México, lo hice en Valencia, hice en Zaragoza, en Madrid, hice un montón y hasta que ya dejé de hacerlos porque ya no había más que no seguía creciendo con ellos, y creé mi propia asociación de certificación, porque en el fondo las certificaciones son empresas privadas. Entonces se juntan 3 o 4 personas, montan su asociación de certificación y bueno, y se dedican a cobrar dinero por todo el mundo, todas las empresas, todas las escuelas de coaching que quieren homologarte. Entonces es todo un negocio montado, bueno, que bueno, es lo que hay, pero vamos, como en la sociedad. Entonces, pues sí, hay todo un negocio montado en donde el director de recursos humanos pues va a una escuela, en la escuela resulta que le paga al otro, la asociación le paga al otro que no sé qué, y ahí pues eso, hay una especie de redes de influencia. Pero en el mundo de las organizaciones eso es normal, en el mundo de la política también. Entonces, no se ha sustraído a que eso haya ocurrido. Entonces, claro, entonces el coaching se viene a convertir en una especie de asesoría o de consultoría, pues siempre ha habido la consultoría en el mundo de las organizaciones. Y bueno, y hay algunos coaches que hablan de otro tipo de coaching, hablan también, se intentó hablar de lo que se llamó el life coaching, que era como coaching de vida, que era una especie de terapia, pero orientada a las acciones. En lugar de una terapia que mira al pasado, el coaching de vida sería una especie de terapia que se enfoca al futuro. Y yo diría que ahí es donde yo me puedo englobar, más bien, más que en el otro tipo de coaching. Porque claro, en el fondo es mentira, porque el coaching que te hablan de organizaciones es como que tú estás aquí y tienes que llegar allí. Y entonces o sea, es un coaching de objetivos que en el fondo ha sido un trabajo típico con del jefe que siempre se reunía con sus colaboradores y les ponía objetivos. Y eso ahora lo llaman coaching. Bueno, puede llamar coaching o una entrevista de evaluación del desempeño o lo que sea. Y claro, lo que pasa es que en las organizaciones es muy complicado hacer coaching porque el que te está pagando es la organización. Entonces no te está pagando la persona. Yo he trabajado mucho en empresa, pero lo más bonito, los procesos más bonitos es cuando es la propia persona la que te está pagando. Entonces no es la organización, porque si es la organización es muy complicado porque tienes que aunar los objetivos de la organización con los objetivos de la persona. Y entonces ahí hay que nadar entre dos aguas. Entonces yo diría que el coaching yo lo reivindico. Lo que pasa es que realmente, claro, la empresa es un ente que pagan un dinero para que hagas unas tareas. Y lo que ellos quieren es que las tareas las hagas lo mejor posible. No quieren ninguna búsqueda espiritual, ni quieren nada.
Y es lógico, entonces ellos pues no te van a pagar porque tú te encuentras de mismo, porque a lo mejor tú te encuentras de ti mismo y te quieres desvincular de la organización. Entonces yo diría que el coaching es muy válido, pero la importancia es quién lo paga. No sé si te he contestado, Marta, pero creo que es importante por ese lado. Perfectamente. Perfectamente. También me contestas, por abundar en este tema, lo has mencionado antes y me gusta cómo lo explicas, porque tú lo tienes muy bien categorizado, tu punto de vista en diferenciar entre ese coaching que llamas remediativo y el coaching que tú practicas, que es un coaching generativo. Explícamelo un poco mejor. Sí, eso es un tema interesante que de nuevo también muestra un poco lo que fue mi evolución, ¿no? En donde trabajé. Para mí, coaching remediativo, bueno, pues es que remedias situaciones, que está basado en el feedback. Entonces tú, pues hay una persona que hace una cosa, entonces cómo lo has hecho mal, cómo tienes que mejorar. Y entonces vas basándote siempre en procesos pasados para mejorar el presente. Y yo le llamo coaching remediativo porque de alguna forma lo vas remediando tus cosas, ¿no? Es como el que de repente tiene una crisis de pareja y se divorcia y dice, bueno, pues me vuelvo a casar, pero en el volverme a casar eh, voy a intentar solucionar, o sea, los problemas que en el pasado tuve, ¿no? Entonces intentas remediar lo que hiciste mal. Y en el fondo te casas y cometes los mismos errores es más de lo mismo. Y esto es lo mismo. Entonces yo proponía uno generativo. Generativo es que tú generas nuevos comportamientos. Generas nuevos comportamientos que no tienen que ver con tu pasado, tienen que ver con tu futuro. Entonces, para eso necesitas muchas veces una cierta conexión espiritual con el ser. Es como el que de repente decide, oye, pues yo ya he tenido varias parejas, en todas las parejas me la he pegado con el mismo tema, pues voy a mirármelo, me lo voy a mirar a ver qué pasa, porque aquí hay algo que me falla, hay algo que no me funciona, hay algo que a lo mejor me pongo narcisista o me pongo no sé qué, o tengo este problema, o tengo el otro, y entonces entras en una relación totalmente distinta con otra persona y ahí sí te va bien. Eso sería una relación generativa, para decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces, como que vamos siempre repitiendo lo que decía antes al principio, como que vamos repitiendo comportamientos adquiridos y entonces lo que intentamos hacer es ir mejorando. Por eso yo diferencio mucho lo que llamo excelencia de lo que llamo sabiduría. La excelencia es una cosa que se inventó hace muchos años, que se llama, y dice, bueno, pues tú, las mejores prácticas, las famosas best practices que se hablaba, entonces tú coges un proceso como un cocinero, ¿no? Entonces tú coges una receta y la vas mejorando, la vas mejorando, la vas mejorando y al final la receta queda impecable. Entonces eso sería un proceso excelente. Claro, pero eso no es sabiduría. La sabiduría es algo distinto. La sabiduría es cuando tú un día en tu casa estás. Yo me acuerdo, por ejemplo, en México, la primera vez que hice una paella, me dieron una receta estupenda desde España, no sé qué. Cuando llegué a México, resulta que México está a 2.400 metros de altura, la Ciudad de México, y todo lo que me habían dicho no funcionaba, porque el agua hierve de forma distinta, hay que ponerle menos agua o más agua, ya no me acuerdo, pero en fin, no es lo mismo hacer una paella a 2.400 metros de altura que hacerla a nivel del mar. Claro, si tú lo que estás haciendo es repitiendo un proceso que has aprendido y que lo has convertido en excelente, la paella te sale un churro, como efectivamente me salió un churro. Entonces, por eso yo diferencio los comportamientos, entre comillas, excelentes de comportamientos generativos. Los excelentes son siempre remediativos porque siempre vas mejorando algo, mientras que algo generativo generas un nuevo comportamiento y eso es sabiduría. La sabiduría es en donde tú de repente un día te encuentras en tu casa y estás creativo o estás con una gente y entonces pones una cosa de aquí, una cosa de allá, una cosa de, y entonces te dejas fluir con la vida, con tus amigos, en el grupo de trabajo y de repente sale una cosa auténticamente maravillosa. Y resulta que sale una receta que nadie ha hecho. Entonces estás generando un nuevo plato. Y eso sería un Como poquito lo mismo. No, no, está muy bien gráficamente contado, como cuentas en el libro, con ejemplos así, ¿sabes? Muy de andar por casa, que se entienden muy bien, las metáforas muy potentes y que, ¿sabes? Que llegan. Estaba pensando que muchos sabios han dicho esto de que la sabiduría, la verdadera sabiduría, es darte cuenta de que no sabes nada. Pero dicho esto, yo este libro lo veo, a ver si compartes mi visión, como que tú entregas pues, la sabiduría adquirida hasta el Antonio que eres hoy, lo pones a disposición de la sociedad para que lo aprovechen si quieren, pero el trabajo está hecho. ¿Estás contento con el libro? Espera, que alargo la pregunta. ¿Crees que tu método ahora mismo, o sea, después de darle tantas vueltas, integrar tanto y tal, es suficientemente, como prometemos aquí en el subtítulo,
Prometemos alto impacto, puede ser suficientemente transformador. Cuéntame. Bueno, el mundo está poniéndose muy complicado, entonces ya no podemos seguir con procesos remediativos. Entonces, porque el mundo está muy complicado. Entonces tenemos que ir a ser más sabios, que es lo que has dicho tú, la palabra, ¿no? Tenemos que ser más sabios y no tanto excelentes, ¿no? La excelencia no está de moda, por lo menos yo no la veo de moda, porque por muy bien que hagas las cosas, la vida te puede zurrar y te puede ir mal. Entonces yo apostaría por procesos generativos, tenemos que generar cosas nuevas, tenemos que darnos cuenta de que hay mucha manipulación, de que hay muchos cambios, y entonces no podemos estar a merced de lo que está pasando, ¿no? Tenemos que intentar generar nuestra propia felicidad. No somos responsables de nuestra vida, somos responsables de lo que nos pasa. No podemos permitir que la jerarquía patriarcal que nos controla decida por nosotros, y entonces la apuesta para mí, eso es lo que yo intento de alguna forma proponer, ¿no? Es como un poco lo que a mí me ha funcionado, lo que me funciona ahora y lo que ha sido mi vida. Entonces, pues lo hago con tal humildad de la que soy capaz, que no sé si es mucha, pero bueno. Y sí, yo diría que el libro ha acabado siendo una especie de autobiografía, de formación, en donde yo relato mis herramientas, lo que a mí me ha funcionado, lo que he aprendido por aquí, lo que he aprendido por allá, y qué puedes hacer como para seguir ese camino, ¿no? de más generativo, más de ser más al servicio de tu ser, ¿no? Y por supuesto más feliz. Y no solamente más feliz tú, sino más feliz la gente que te rodea, que al final es a lo que nos debemos, no tanto a nosotros, sino al grupo en el que nos ha tocado vivir. Bueno, pues lo has explicado, vamos, mejor imposible. Voy a dejarte recuperar el aliento porque tenemos una sección de librería a cargo de Rocío. Y voy a dar paso a Rocío para que nos haga algunas recomendaciones de lectura, entre ellas tu previo libro, que también tiene mucho que ver con lo que se cuenta en este. Adelante, Rocío. Gracias. A ver si está Rocío por ahí. Se me ha quedado ahí. Rocío. Buenas, ya estoy aquí. Pues sí, ya tenemos aquí las recomendaciones preparadas. Obviamente, como ya anunciábamos antes, la primera recomendación se titula Las 4 llaves, Eneagrama y liderazgo, que está editado por Colima, y su escritor es Antonio Díaz Deus. En este libro, Antonio nos habla de una herramienta de autoconocimiento, el eneagrama, nos describe los 9 caracteres o las máscaras de este sistema y también los aspectos más conflictivos de cada carácter, que son los que le impiden tomar decisiones acertadas, gestionar adecuadamente las relaciones, promover acciones correctas y mantener pues, una mirada más global. Nos muestra un camino para que cada una de esas máscaras sea capaz de liderarse y liderar a otros desde la luz, no desde la oscuridad, buscando la felicidad para sí misma y, por supuesto, para las personas que la rodean. En este libro, os recuerdo el título de nuevo, Las 4 llaves, Eneagrama y liderazgo. Antonio parte de la premisa de que la posición social, el dinero o el nacimiento no suponen ventajas a la hora de ser un buen líder. Al contrario, muchas veces todo esto lleva a las personas a desarrollar su importancia personal en exceso y a olvidar que el liderazgo es una profesión de servicio. Y en la segunda recomendación de hoy se titula Presencia y Poder. Está escrito por Enric Lladó, está publicado por Editorial Colima. Y en esta obra, Enric indaga en los mecanismos de la influencia humana. La presencia es un elemento, valga la redundancia, muy influyente en nosotros y en lo que nos rodea. Así que hay algunas personas que solo por aparecer con la puerta ya nos hacen sentir bien. Hay otras personas, en cambio, que solo con verlas a lo lejos, escuchar el timbre de su voz, se puede empezar a sentir una sensación incómoda. Este misterioso efecto, a veces agradable, a veces desagradable, es ni más ni menos que ese influjo de la presencia. Así que Enric, en este libro, Presencia y Poder, nos ofrece un modelo muy sencillo que nos ayuda a comprender qué es la presencia, dónde se origina, cómo desarrollarla, ya que su importancia es trascendental para comprender las reacciones que provocamos en los demás. Nuestra presencia es nuestra mejor herramienta, la mejor forma de influir y por ello se convierte en una manifestación silenciosa, por así decirlo, de nuestro poder personal. Y estas son las recomendaciones de hoy. Espero que os hayan gustado, como siempre. Os recuerdo que todos nuestros libros están en nuestra web www.libreriacolima.com y si estáis en Madrid
nos podéis visitar en nuestra tienda física en la calle Covarrubias, número 28. Muchas gracias. Bueno, a mí sí me gustó, Rocío, me gusta que emparejes a Enric con Antonio, porque Enric sí tiene la profundidad que tiene Antonio. Hemos publicado muchísimos libros de coaching, pero es que más de 80, es que tenemos muchísimo coaching. Entonces yo es un tema que ya me empieza a cansar, soy muy exigente, estoy muy contenta con tu libro, Antonio, te lo digo. Me gustaría, además de que ahora vamos a hablar cuando se presenta, que, ¿sabes? Por si os queréis acercar a ver a Antonio en vivo y en directo, que es muy carismático y merece la pena conocerle de primera mano y llevarse su libro firmado. Me gustaría añadir a tus recomendaciones, Rocío, un libro del catálogo que tengo. Yo, o sea, es que son 400 títulos ya, Antonio, pero hay uno que a mí me movió de verdad. O sea, me gustan los libros donde yo aprendo. No es que, a ver, siempre aprendo algo, pero que dije, joder, este libro, o sea, ese libro me tocó. Es un libro de coaching que se llama Coaching Energético, a cargo de un señor que ya ha fallecido hace el año pasado, hace 2 años, John Collins, extraordinario, los primeros coaches en Estados Unidos, y una persona que le ayudó, que es Leah Harper, que viene a España, porque ella vive en Estados Unidos, claro, viene a España el día 24 de octubre, que tenemos una presentación aquí en Colima, y el libro ya tiene unos años, pero es un libro alucinante. Entonces, por eso ese jueves lo teníamos cogido y por eso ahora te dejo que digas tú dónde y cuándo va a ser la presentación de tu libro para que os invitamos, ¿no? Para que vengáis. Claro. La presentación del libro, yo hago unos programas en la Universidad Politécnica donde estudié ingeniería industrial. En su momento yo creo que hay que devolver las cosas que has ido recibiendo. Entonces yo me siento cómodo ahí en la escuela, en la Industriales, que está justo enfrente de los nuevos ministerios, un poquito más abajo, la Escuela de Industriales en Madrid, en el Paseo de la Castellana. Y bueno, y ahí yo hago algunas clases del enagrama y entonces les pedí, bueno, pues hacer la presentación del libro. Entonces lo tenéis en la sala Artigas, es el miércoles 23, como a las 7:30. Entonces, bueno, una sala pequeña, estaremos en petit comité, pero bueno, el que se quiera pasar por allí, así charlamos un rato y nos vemos el que quiera ir. Yo encantado de vernos. Entonces, y el 24 iré también a tu presentación porque ya me ha picado la curiosidad también, Marta. La verdad es que tú eres un curioso y redento, ¿eh? Ya lo sé yo. Estupendo. Genial. Yo estaré en las dos, o sea que así nos vemos más. Bueno, ¿crees que se nos ha quedado algo en el tintero que te gustaría añadir a nuestra conversación improvisada? Lo que quiero es que se lea en el libro. Sí, voy a hacer una especie de llamado a mis amigos de Hispanoamérica, sobre todo en Colombia, por ejemplo, la palabra chamán está muy desprestigiada. Sí, es curioso porque como que los chamanes allí son más curanderos quizá que chamanes, entonces dentro de la sociedad hay una especie de rechazo, así como en México no lo hay, pero en Colombia sí. Entonces, bueno, yo quería decir con esto que lo de chamán o sea, es un libro de desarrollo, es un libro dedicado a organizaciones, es un libro de coaching, es un libro de liderazgo. Y bueno, lo de chamán es una metáfora creativa. Yo he trabajado con chamanes muy honestos y muy... Pero bueno, lo de chamán es demasiado grande, ¿no? Entonces, lo de chamán es una metáfora que tiene que ver con que el chamán tiene un llamado. O sea, no todo el mundo puede ser un chamán. El chamán necesita un llamado y hay un proceso muy importante en el chamán, que es el chamán como que hay una descomposición, ¿no? Como que se muere para volver a renacer de sus cenizas. Y en ese sentido es en el que utilizo yo la etiqueta de chamán. O sea, como que el líder coach, de alguna forma, para ser para ser generativo y para dejarse llevar por su ser y para fluir, tiene un poco que deconstruirse, ¿no? La palabra que ahora está tan de moda, tiene que deconstruirse un poco. Y en ese sentido es en el que uso la metáfora con el chamán. El chamán también se tiene que deconstruir, o sea, no cualquiera puede ser chamán. Hay una deconstrucción profunda de la persona que vive en la tribu a cuando se convierte en chamán. Entonces, esa es la metáfora que yo utilizo y quería resaltarlo. Bueno, pues está muy bien la puntualización. Sería algo así como aspirante a chamán o, bueno, que nos fijamos en esa figura, como bien dices, metafóricamente o inspiracionalmente, bueno, para pensar de otra manera, ¿eh? Pero bueno, a mí me encanta y por eso le hemos puesto esa musiquilla así tribal al vídeo, para darle pues, otro rollo, porque es que si no siempre estamos en lo mismo.
Pero De bueno, acuerdo. Antonio, que es un lujo trabajar contigo, es verdad que te queremos en la editorial y bueno, yo estoy muy contenta, como decía, con el libro. Creo que es un libro que va a funcionar bien. Esperamos que os hagáis con él, que lo aprovechéis, que lo leáis muchas veces. Es un libro de trabajar y trabajar y poco más. Que te dejo a ti que cierres el programa. Bueno, muchísimas gracias a ti porque este libro no hubiera salido sin tu impulso, porque yo no lo tenía claro. Pero en fin, al final tu impulso y tu liderazgo ha llevado a hacerlo. Tú has confiado en mí desde el principio, entonces me siento muy cómodo también trabajando con vosotros. Entonces, yo ya he quitado muchas cosas de la mochila y me siento con que tengo el peso suficiente y necesario. Y bueno, pero parece que este libro es uno de los pesos que tengo y que lo llevo con cariño. Entonces, la vida me ha llevado a esto y estoy encantado, aunque a veces me gustaría retirarme a hacer otras cosas, pero bueno, todavía me queda un poquito como decía Chabela Vargas, todavía me queda para el último jalón. Entonces, pues nada más, muchas gracias y si el que se anime, nos vemos el miércoles 23. Perfecto. Pues muchas gracias, Antonio. Gracias a todos. Gracias a Rocío, a todo el equipo editorial Colima y hasta pronto. Gracias, Marta. Gracias, Rocío.